Hubo un tiempo en que Argentina fue sinónimo de prosperidad, tierra de inmigrantes y de trabajo, de universidades admiradas y de una cultura que deslumbraba. Era una de las naciones más ricas del planeta, destino de esperanzas y ejemplo de modernidad en América Latina. Sin embargo, esa promesa fue devorada por una fuerza que se disfrazó de justicia social y terminó siendo maquinaria de poder y destrucción: el peronismo. Sí, ese peronismo populista, corrupto y autoritario que convirtió al Estado en botín, las instituciones en comparsas y al ciudadano en cliente cautivo. Décadas de discursos encendidos, subsidios clientelistas, gasto público desbordado y una corrupción galopante llevaron a la Argentina de la abundancia a la penuria. Más de la mitad de su gente llegó a vivir en la pobreza y la inflación llegó a ser una de las más altas del planeta. El resultado fue una nación herida con la tristeza tatuada en el rostro de su pueblo. Generaciones enteras aprendieron a vivir en crisis permanente, a desconfiar de su moneda y a soñar con emigrar. La resignación convirtió a los argentinos en espectadores de su propia decadencia. Hoy hay un esfuerzo extraordinario en marcha para rescatar al país de la ruina. Se están ordenando las cuentas públicas, enfrentando el déficit, conteniendo la inflación y devolviendo la esperanza de intercambiar con una moneda que tenga valor. Estas medidas son duras, los costos altos y los sacrificios inevitables, pero no se reconstruye en meses lo que fue destruido durante décadas de populismo y corrupción. Esta generación de argentinos tiene la oportunidad de recuperar el rumbo si mantiene el pulso firme y el ánimo claro. El camino de la disciplina fiscal no es un castigo, es la condición necesaria para volver a crecer. El control de la inflación es hacer justicia para los más pobres y la certeza jurídica para la inversión no es concesión a los poderosos, es la única forma de crear empleo sostenible para romper el ciclo de la dependencia. Argentina está en una encrucijada: o persevera en el esfuerzo para salir de la oscuridad o cede a los cantos de sirena del populismo que ofrece soluciones que son mentira. El mundo entero ha llorado por Argentina. Ya es hora de volver a ser faro de progreso. Para eso habrá que resistir y recordar que la libertad y el progreso tienen un precio y que pagarlo con sacrificio hoy es la única forma de que mañana las próximas generaciones vuelvan a ver la luz del día. América Latina se encuentra en una encrucijada. Seguir atrapada en el estatismo y populismo que distorsionan incentivos, fomentan clientelismo y condenan a sus pueblos a la pobreza, o recuperar el camino de la libertad con mercados abiertos y respeto a la propiedad. El populismo provoca aumento de deuda pública, acompañada de inflación y crisis económicas recurrentes. Entre 2000 y 2014, los ingresos por el ciclo de buenos precios en las materias primas fueron malgastados y derrochados en populismo. Se promovió una cultura clientelar y de dependencia del Estado, que bajó los índices de pobreza de forma temporal y artificial. Cuando los precios cayeron y los ingresos faltaron, la pobreza volvió con fuerza, demostrando el fracaso del populismo. El desarrollo y el bienestar solo se alcanzan con la creación de oportunidades productivas y un crecimiento económico sólido. Mientras América Latina aprende que la libertad y la democracia republicana son el modelo, el crimen organizado, aprovechándose de la debilidad de sus estados, promueve el populismo autoritario y coloniza instituciones, territorios y procesos electorales. En 2024, la región registró 121.695 homicidios y una tasa de 20 por cada 100.000 habitantes. Ecuador pasó de 5.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a 45 en 2023, mientras Perú, Chile y Bolivia sufren un deterioro de la convivencia marcado por violencia creciente. La inseguridad no solo cuesta vidas, ahuyenta inversiones y erosiona cualquier horizonte de progreso.
A ello se suma la informalidad. En 2022, el 56% de los trabajadores sobrevivía en este sector, apenas por debajo del 59% de 2010. Esto reduce ingresos fiscales y perpetúa el subdesarrollo. La solución está en simplificar la maraña burocrática y ofrecer condiciones claras para que todos puedan integrarse a la formalidad. Mientras América Latina sigue perdida en un laberinto, entre 2010 y 2025, China ha avanzado en el control estratégico de recursos en energía y minerales críticos. El triángulo de litio formado por Argentina, Chile y Bolivia, que concentra el 60% de las reservas mundiales, se ha convertido en objetivo para los intereses de Pekín. El consenso de fuentes informadas es que la influencia china traerá depredación económica y riesgos para nuestras frágiles democracias. En el marco institucional, el índice de derechos de propiedad regional en 2024 promedió apenas 44 puntos sobre 100. América Latina se ubica por debajo de todas las regiones del mundo, solo por encima de África. Esto refleja una marcada debilidad en la protección de los frutos del esfuerzo individual. Blindar estos derechos en constituciones sólidas y garantizar la autonomía de instituciones clave, como los bancos centrales, es indispensable para resistir tentaciones populistas. América Latina debe rechazar el autoritarismo, abandonar el populismo y aprender de una vez por todas que el único camino al desarrollo y la prosperidad está en las democracias con instituciones fuertes, la división de poderes, mercados libres y la certeza jurídica que promueven el talento y la confianza del ciudadano. No llores por mí, Argentina es una de las clásicas de la historia contemporánea y por buenas razones. Durante décadas, uno de los países más ricos del mundo fue víctima de una plaga de sociópatas que se llamó peronismo. Así es, los peronistas saquearon, empobrecieron y atrasaron a una gran nación que hoy lucha por volver, para dejar de llorar. Para conversar sobre el delicado momento que vive Argentina, tengo el gusto de presentarles a Enrique Gersi, abogado especialista en la economía del derecho, es director de una de las firmas legales más importantes del Perú, también es profesor universitario con un doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones liberales. Doctor Gersi, bienvenido a Razón de Estado. El siglo XXI quedará marcado por el ascenso de caudillos de izquierda y de derecha. Su manual es siempre el mismo: dividir para dominar, manipular emociones y degradar instituciones. Si el populismo convierte la política en una fábrica de resentimiento, ¿cómo blindamos a las democracias para que el odio populista no sea el motor electoral? Mira, en realidad tu pregunta es muy compleja y voy a tratar de contestarla de la forma más simple posible. La construcción de una democracia, un Estado de Derecho, es básicamente un proceso evolutivo, donde va a haber siempre confrontación y al final de lo que se trata es de avanzar, buscar limitar el poder a través de la ley. Diría yo que es la esencia del propósito democrático. La división de poderes. Así es, en el camino habrá caudillos de izquierda, de derecha, pero la esencia, el centro de la batalla democrática es tratar de controlar el uso del poder. Si triunfamos, los demócratas hemos avanzado. Un estudio que analizó más de un siglo de datos identifica 51 gobiernos populistas entre 1900 y 2020. 15 años después de llegar al poder, esos países registran en promedio 10% menos PIB per cápita, más deuda e inflación. Si la evidencia es tan clara, ¿cómo explicamos que millones de votantes sigan votando por la ruleta populista? Por la magia de la palabra. La gente cree más, ¿no es cierto?, en su imaginación, en un sueño, que en la realidad. No obstante, hay algunos ejemplos que son contrafactuales, Dionisio. Te voy a poner uno, el caso de Fujimori, Alberto. Alberto Fujimori fue abiertamente populista, ¿no? Él era, además, un gobernante autoritario, por lo menos. Entonces, era un gobernante autoritario populista de derecha
que terminó haciendo las grandes reformas de economía y mercado que le han permitido a este país, al Perú, progresar y salir adelante. Entonces es muy curioso, también puede haber populismos, los ha habido en el caso de América Latina, altamente positivos, señaladamente el caso de Alberto Fujimori. No todo populismo ha sido malo. De hecho, en la experiencia de América Latina tenemos algunos ejemplos, pero ciertamente el populismo demagógico, socialista, no contribuye al bien común, al desarrollo social ni al progreso económico. En los años 60, las economías desarrolladas crecían al 5% anual. Hoy, con poblaciones más viejas, el crecimiento potencial es mucho menor. En este escenario, la diferencia entre un gobierno competente y uno incompetente se achica a los ojos del votante. ¿Cómo se hace visible el valor de gobernar bien cuando los resultados son más modestos y lentos? Mira, en el caso de América Latina en particular, hay un elemento de suma importancia, que es el ascenso de la criminalidad. Y yo creo que el ascenso de la criminalidad es el que marca en este momento las decisiones electorales de América Latina, más que la discusión económica. Mira el caso de las últimas elecciones en Ecuador. La discusión no era una discusión económica, era casi una discusión policial. Se discutía cuáles eran las mejores tácticas policiales para luchar con la criminalidad organizada. La campaña que tenemos en Perú, las elecciones son ahorita en abril, es una campaña policial igualmente, ¿no? Donde se discute cómo combatir la criminalidad. Claro. Hay elementos sociales en este momento en América Latina que me parece tienen una importancia gravitante, sobre todo en países que han alcanzado, digamos, una cierta normalidad económica, como el caso de Ecuador con la dolarización, o el caso del Perú donde no hay inflación, o el caso chileno que tienen una elección ahorita, claro, que está también dominada por la discusión acerca de la criminalidad. Como lo hemos visto en Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuando la bonanza de materias primas se acaba, se desnuda la estafa, el clientelismo, quiebra fiscal y pobreza. ¿Por qué los ciudadanos vuelven a creer promesas mágicas después del desastre? ¿Y cómo se rompe ese ciclo de mentiras dulces, cuentas amargas? Es fundamentalmente por la ética redistributiva. La gente piensa, ¿no es cierto?, que la riqueza es producto del robo. Y esto es muy antiguo. Viene básicamente de un error de un famoso filósofo, Michel de Montaigne, que en el siglo XVII convenció a todo el mundo que la riqueza de unos es a costa de la pobreza de los demás. Entonces, en el mundo cristiano, sea católico o evangélico, existe esta idea predominante de que la riqueza es producto de que alguien perdió algo. Entonces, que el Estado, quien ejerce la autoridad, debe redistribuir. Esta magia, esta fantasía redistributiva, que la riqueza se va a crear redistribuyendo, es un prejuicio muy generalizado, que es el que explica el ascenso del socialismo, pese a que claramente sus resultados no demuestran su eficiencia. Doctor Gersi, hay países con déficit persistentes y deuda creciente. Se habla de un círculo vicioso entre ajustes impopulares y el auge populista. ¿Cómo se gobierna con responsabilidad fiscal sin regalarle la bandera emocional al populismo? Mira, no quiero parecer nacionalista porque no lo soy, pero el ejemplo es el Perú. El Perú no hay déficit fiscal, no hay inflación y el sol es más fuerte que el dólar. El que ahorró en soles ganó dinero. El que ahorró en dólares perdió, en el caso peruano. Claro, tenemos un caso muy particular en el Perú. El hombre más poderoso del Perú no es el presidente, sino el presidente del Banco Central, y que es el mismo hace 20 años, y es un economista ortodoxo, y eso nos da la importancia de las instituciones independientes. El Banco Central se convirtió, como consecuencia no deliberada de las reformas institucionales hechas por Fujimori en los años 90, en la principal institución política del Perú. El presidente del Banco Central es más poderoso que el primer ministro. Yo diría que es más poderoso que el presidente. Y esa estabilidad que ha alcanzado el país, pese a todos los problemas que tenemos, porque seguimos siendo un país pobre, que hay muchas cosas por hacer, pero hay una estabilidad macroeconómica que se puede conseguir con seriedad, sin promesas extremas, y mira que hemos tumbado
7 presidentes en 5 años, Dionisio, lo que podría parecer contradictorio con el resultado, porque uno podría pensar en una inestabilidad política de esa magnitud, es esperable una inestabilidad económica, pero las reformas económicas, la privatización, la reducción del tamaño del Estado y la desburocratización realizadas en el Perú han independizado la economía de la política. Y eso es sano a largo plazo porque le permite a los peruanos actuar con libertad. La base del populismo es la compra de lealtades y el subsidio como ideología. ¿Qué política social sustituye el clientelismo sin abandonar a los más vulnerables y sin destruir los incentivos para producir y emprender? Mira, hay algunos ejemplos muy importantes en América Latina. En primer lugar, el modelo tradicional de seguridad social que fracasó tuvo como gran contraejemplo las reformas de seguridad social llevadas a cabo en Chile, con cuentas de capitalización individual. Ese modelo es replicable no solamente para seguridad social, sino, por ejemplo, para prestaciones de salud, para educación y otros elementos más. En segundo lugar, para países como el Perú, que es un país que es exportador de materia prima, de minerales, como otros países de América Latina, el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Colombia, el modelo noruego del fondo soberano, en el cual las regalías se aportan a un fondo del que son accionistas todos los ciudadanos y permite que se alineen los incentivos, de tal manera que los ciudadanos ganen cuando gana el país y cuando gana el empresario minero, por ejemplo, en el caso de nuestras sociedades, es muy conveniente, porque alineados los incentivos no hay conflicto social y todo el mundo quiere que se desarrolle la empresa. Esos modelos de empresas privadas son muy útiles. Doctor Gersi, te agradezco respuestas más cortas para los siguientes temas que nos parece fundamental escuchar tu opinión. Tenemos instituciones frágiles, partidos electoreros, élites indiferentes y ciudadanos ausentes. La tormenta perfecta. ¿Dónde empieza la reparación? ¿En la reforma de partidos, en la justicia, en la escuela cívica o todo a la vez y ya? Bueno, sería ideal todo a la vez. Es un poco difícil. Empieza en la movilización social. Creo yo que eso es fundamental. El liderazgo, que un líder decida asumir la vanguardia. El caso de Milei, del que conversábamos al principio, ¿no? Javier asumió la vanguardia en su país. Bueno, eso tiene que ocurrir. En el Perú está ocurriendo ahora con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Líderes nuevos que aparecen de la sociedad civil y que en este mundo tecnológico es posible desarrollar como conductores de procesos democráticos muy importantes, creo yo, nos permiten construir, ¿no es cierto?, una sólida contraofensiva democrática. Argentina, Chile y Bolivia concentran alrededor del 60% de las reservas de litio, mientras China expande intereses estratégicos. Rusia e Irán juegan a la desinformación y la injerencia. ¿Cómo se protege la soberanía de nuestros recursos sin caer en el nacionalismo tóxico que el populismo explota? En primer lugar, haciendo partícipe de la inmensa riqueza mineral de América Latina a todos los latinoamericanos. Que no pase lo de África. En África, China saqueó el continente, provocando guerras civiles que no terminan hasta hoy. Eso no debe pasar en América Latina porque es el siguiente escenario, la balcanización de América Latina. Lo que tenemos que hacer los demócratas de América Latina es alinear nuestros incentivos. Modelos como el noruego que te decía funcionan perfectamente porque toda la sociedad se beneficia de una actividad minera, petrolera en el caso noruego, en el caso peruano y chileno, tenemos el 60% del mercado del cobre entre los dos países. Entonces hay una riqueza minera efectiva de la cual tiene que ser partícipe toda la sociedad para que podamos defender. Doctor, la receta populista es estatismo, centralización de poderes y penalización del éxito. ¿Qué reformas institucionales mínimas, no negociables, deben blindarse constitucionalmente para que ningún caudillo pueda revertirlas con un decreto? Hay una reforma fundamental, la defensa absoluta de la propiedad. La propiedad trae consigo libertad, la propiedad trae consigo responsabilidad.
La propiedad privada ha sido vulnerada completamente en los sistemas constitucionales de América Latina. Podríamos decir que casi no hay propiedad en América Latina. Somos usufructuarios de concesiones que nos da el Estado cuando quiere. Es indispensable que constitucionalmente en América Latina la propiedad sea el pilar central de las sociedades. Sobre ella se construye todo lo demás. Necesitamos alternancia real y cadenas de gobiernos que acumulen resultados, no parches de un periodo. ¿Qué arquitectura de acuerdos, pocos puntos claros, medibles, puede sostenerse 2 o 3 ciclos electorales sin que el populismo la dinamite? Bueno, es muy complicado porque efectivamente en una democracia gana el que más votos tiene. Entonces la tentación populista siempre existe. Yo creo en la competencia, Dionisio. Cuanto más competencia haya y cuanto más dinámica y feroz sea, más se va a alinear el desarrollo democrático. Yo creo que a través de la competencia es como se producen ideas y resultados. Y hablando de eso, doctor Gersi, tú conoces muy bien el argumento. El mercado excluye, el Estado nos cuida. Sin embargo, la informalidad masiva es mercado sin ley. ¿Cómo pasamos del sálvese quien pueda informal a una economía de mercado con reglas, propiedad, como decías, y contratos para el ciudadano de a pie? Generalmente, cuando estamos frente a problemas de informalidad, es porque la legalidad es muy costosa. La legalidad no es gratuita, la legalidad es costosa. Hay que bajar el costo de la ley para que todas las actividades sean formales. Si queremos utilizar un lema, podríamos decir, hay que informalizar a los formales para que todos estemos unidos bajo la vigencia de una ley eficiente. En América Latina, cuando los populistas, que siempre son autoritarios, llegan al poder, pasan a cooptar cortes y tribunales de forma lenta pero sistemática. Ese deterioro institucional termina liquidando derechos, libertades y árbitros imparciales. El futuro de la libertad depende de que los pueblos identifiquen de forma temprana el síntoma inequívoco, cuando el populismo en el poder empieza a vaciar la democracia desde dentro. La libertad no se cuida sola, doctor Gersi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, dejas iluminada esta tribuna. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.